Bienvenidos nuevamente. Vamos a dar inicio al segundo día por la tarde del 11º Seminario de Gestión Judicial. Los vamos invitando a tomar asiento, por favor, para poder retomar las charlas magistrales. Antes de poder dar inicio, como ya es costumbre, recordarles que por favor tienen que apagar sus teléfonos móviles, sus dispositivos móviles, ya que este evento está siendo transmitido en vivo vía una videoconferencia. Han habido algunos problemas suscitados porque algunas personas no han apagado sus teléfonos. Por favor, es una medida bastante importante para poder compartir esta conferencia con las 31 cortes judiciales al interior del Perú y también a través del sistema de streaming estamos transmitiendo en la página web del programa de servicios de mejoramiento de la justicia y también a través de la página web del Poder Judicial. El tema que nos convoca esta tarde es de vital importancia, ya que es una pieza fundamental en la cultura de rendición de cuentas que debe existir en cualquier organismo público y, por supuesto, también en la gestión judicial. Se trata de la medición y evaluación de desempeño de la justicia. ¿Cómo medirlo? ¿Qué indicadores son los que deben ser utilizados? ¿Cuáles no? ¿Cuáles son aquellos que pueden hasta impedir o desvirtuar el quehacer judicial? Todas estas respuestas las vamos a encontrar, entre otras, por supuesto, en la charla magistral que nos brindará el doctor Héctor Mario Chayer, especialista en gestión y organización judicial y asesor de la Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comentarán la ponencia y tenemos el honor también de presentarlos el señor Néstor Arbito Chica. Él es vocal del Consejo de la Judicatura de Ecuador. También nos acompaña el doctor José Guillermo Werner, juez y consejero nacional de justicia de Brasil, y el doctor Luciano Losecán, juez auxiliar de la presidencia del Consejo Nacional de Justicia y coordinador del Departamento de Monitoreo y Fiscalización del Sistema Penal de Brasil. Actuará como director de debates en esta oportunidad el señor Felipe Chacón, coordinador adjunto del proyecto de mejoramiento de los servicios de justicia del Perú. El señor Chacón es economista con estudios de maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en finanzas de la Universidad San Martín de Porres. Ha sido consultor en Bolivia, Nicaragua, Guatemala y también en Ecuador en temas de formulación de planes, monitoreo y evaluación de proyectos. Ha participado en la ejecución y también en la evaluación de diversos programas y proyectos sociales, tanto en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, como en el Ministerio de Educación, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y en la Academia de la Magistratura. Actualmente, el señor Chacón, como lo hemos señalado, se desempeña como coordinador adjunto del proyecto de mejoramiento de los servicios de justicia del Perú. Sin más preámbulos, vamos a proceder a invitar al doctor Héctor Mario Chayer al podio para que pueda dar inicio a su charla magistral. El doctor Héctor Mario Chayer es de nacionalidad argentina. Él es abogado con posgrado de especialización en gestión de los sistemas y las tecnologías de información en la empresa de la Universidad Politécnica de Madrid. Es también profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación y desde el 2008 se desempeña como director general de FORES, Foro de Estudios sobre Reforma de la Administración de Justicia de Argentina, que es un organismo líder en el tema de la reforma judicial en su país. Doctor Chayer, cuando usted quiera. Muchas gracias. Bien, en el día de ayer, el doctor Mendoza, presidente del Poder Judicial, hablaba que había un problema, un déficit de eficiencia que se refleja en la mora judicial y que este era el desafío que el Poder Judicial de Perú y los poderes judiciales de la región tenían por delante.
Ciertamente con el tema que vamos a hablar ahora, medición y evaluación de desempeño de la justicia y de los jueces, no vamos a resolver la mora. Esto es un mecanismo de apoyo, no es la ejecución, no es el trabajo mismo de los jueces. Digo esto para entender que si no hay una gestión eficaz, eficiente, no se obtienen los resultados buscados. El control de lo que vamos a hablar ahora simplemente puede ayudar a eso, pero en modo alguno reemplazarlo. Es decir, no es la herramienta central. No se trata, y lo digo para tranquilidad de los jueces presentes, de vigilar y castigar, de perseguir. Y esto tiene que ver con el hecho que los trabajos de alta calificación profesional, como es juzgar, no pueden ser sometidos a un control tecnocrático, sino que, en definitiva, el profesional que lo tiene a cargo tiene que tener la posibilidad de controlar el avance y de decidir cómo llevarlo adelante. Entonces, lo que se pueden controlar son algunas pocas cosas de las que vamos a hablar, las que tiene sentido controlar, para evitar, si no, perjudicar aún más la ejecución, recargarla y que la medición y la evaluación, en vez de ser una ayuda, sean parte del problema. Bien. Ahí está. Las preguntas que estamos viendo son las que voy a intentar responder a lo largo de esta conferencia. ¿Es necesario medir el desempeño de los jueces? Porque además me voy a centrar en medir y evaluar a los jueces. Además del control de gestión en general que se puede hacer, quiero ir al punto, me parece álgido, que es el que tal vez más preocupa a los jueces, el que desde el gobierno judicial genera más preguntas y más inquietudes. ¿Y cuál es la diferencia de esto con el control disciplinario? ¿Es lo mismo? ¿Se pueden mezclar? Vamos a reflexionar sobre esto, sobre todo por el riesgo que involucra cualquier actividad de control, el riesgo que involucra para la independencia judicial. Y finalmente, ¿cuáles son las herramientas disponibles para ejercer este control? Yo voy a hacer un planteo teórico y general, en honor a la diversidad de pertenencias de las personas que nos acompañan, de diversos países, distintos estamentos, distintos intereses. Además, porque creo que no hay nada más práctico que una buena teoría. Luego, y acá tomo prestadas las palabras del señor Néstor Arbita, esperemos que estas reflexiones les sirvan para evitar repetir errores ajenos, sobre todo habiendo tantos errores propios para cometer. Muy bien, entramos entonces sí en el tema y la primera respuesta que quiero dejar es que si hablamos de carrera judicial y se establece un sistema de carrera profesional donde un juez asciende a lo largo del tiempo, va ocupando distintos cargos, es necesario tener evaluación de desempeño de los jueces. En cambio, los países, por ejemplo, Estados Unidos, donde un abogado llega juez al cabo de su experiencia profesional, donde es prácticamente el último rol profesional que va a ocupar, no tiene sentido hacerle un seguimiento de su carrera que ha llegado a la cumbre, que ha llegado al final. Insisto, porque en estos modelos no hay carrera judicial, entendido como un recorrido profesional adentro de una institución donde se va pasando de puesto en puesto, donde se puede ascender, cambiar de funciones, etc. La carrera judicial, cuando existe entonces, como es el caso de la mayoría de los países de América Latina, tiene varios subsistemas de control. Como estamos viendo, el subsistema ético, el disciplinario, el subsistema de control de gestión y el de evaluación de desempeño de los jueces. Si bien yo me voy a focalizar en el último, hay que aclarar las diferencias entre ellos porque de las mezclas de los subsistemas de control surgen muchas veces problemas muy graves que inutilizan estos sistemas o peor aún, los tornan una amenaza para la independencia judicial. El subsistema ético puede ser autónomo, total o parcialmente, pero en general
cuando se normatizan las normas éticas y se establecen sanciones para su incumplimiento, termina cayendo dentro del subsistema disciplinario. O cuando se establecen estándares y se cuantifican los resultados buscados a partir de normas éticas, cae dentro del sistema de control de gestión y de evaluación de desempeño. En principio no hay inconveniente que el subsistema ético se mezcle con los otros, siempre y cuando no se pierdan de vista que los valores que deben guiar la acción del juez tienen que ser un contenido central de su capacitación y de su realización profesional, y se mantengan como un contenido permanente del debate y la discusión de los jueces. Pero, en principio, este subsistema puede mezclarse, fusionarse con otros sin generar mayores inconvenientes. El subsistema de control disciplinario tiene sí una serie de especificidades que vale la pena detenernos, porque este subsistema sí, a diferencia del subsistema de control ético, tiene que mantenerse autónomo y resguardar su especificidad. Y explico por qué. El objetivo es evitar ciertas conductas, que no se hagan ciertas cosas o que no se hagan desempeños por debajo de ciertos estándares. Es un sistema reactivo. Se controla disciplinariamente a los jueces que se denuncian y que se inicie una investigación. Es caso por caso. No se aplica, es decir, está latente y se activa en determinadas circunstancias. Y las consecuencias son básicamente sanciones. Sanciones que en el caso extremo llegan a la remoción, a la destitución del juez sometido al proceso disciplinario. Por eso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho reiteradamente que los procesos que pueden culminar en remociones de los funcionarios públicos y en casos concretos de jueces deben estar sometidos a los estándares del artículo 8.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que son los estándares del debido proceso. Esto implica rodear a los procesos disciplinarios de las cargas que rodeamos a los procesos penales, la garantía de la defensa en juicio, etcétera, etcétera. No voy a enunciar ahora los puntos que están allí. Si vamos al control de gestión, pido disculpas que aquí por error ha quedado las garantías del debido proceso cuando debían estar en la diapositiva anterior, nadie se confunda, es simplemente un error de tipeo. El control de gestión, justamente, el que se aplica a los productos, a los resultados que una unidad judicial entrega a la sociedad, es decir, se aplica a un colectivo, a un conjunto de personas, no está rodeado de las garantías de debido proceso. ¿Se entiende? No es necesario aplicar todos los estándares del debido proceso porque no estamos ante un proceso que lleve a sanciones. Por el contrario, el control de gestión tiene por objetivo buscar la máxima eficacia y eficiencia de la organización para lograr sus fines. Es decir, que debe llevar, así como un proceso disciplinario lleva a la aplicación o no de sanciones, el control de gestión lleva a tomar decisiones organizacionales y de gestión, a tomar decisiones sobre asignación de recursos, sobre cuáles son las mejores prácticas. Si dos tribunales similares obtienen resultados diferentes y tienen similitud de recursos, etcétera, lo que hay evidentemente es distintos modos de trabajar. El sistema de control de gestión buscará identificar y generalizar las mejores prácticas. No tiene por finalidad ni puede tener la sanción. Insisto, si buscamos sanciones hay que ir al sistema de control disciplinario y rodearlos de las garantías del debido proceso. El control de gestión es proactivo, se ejerce activamente respecto de todos los organismos de la organización, es sistemático, no espera una denuncia para activarse. Y en este sentido, como verán, las diferencias son sustanciales con el sistema disciplinario. Lo mismo sucede con la evaluación de desempeño individual de los jueces. También es proactiva y sistemática, debe realizarse de manera
predeterminada en las oportunidades predeterminadas, no se activa ante denuncias, pero a diferencia del control de gestión es de individuos determinados, de cada uno de los jueces. Esto se aplica, por supuesto, a todo tipo de funcionarios públicos, pero vamos a concentrarnos en el tema de los jueces. Forma parte de la política de gestión de los recursos humanos, es decir, que el tipo de decisión que se va a tomar a partir de la evaluación de desempeño tiene que ver con la carrera de la persona que se evalúa, no ya con las prácticas de la organización ni con la distribución de recursos como veíamos recién. Permite obtener información necesaria para adoptar decisiones tales como promociones, ascensos, identificar necesidades de capacitación, premios, etc. Es decir, orienta el crecimiento profesional del evaluado. Esta es la finalidad. A mí me parece de lo más relevante distinguir estos tres sistemas y sus tres finalidades porque esto nos lleva a usar distintas herramientas y a sacar algunas conclusiones, como vamos a ver enseguida, en relación a la independencia judicial. Los jueces, y no se me escapa, sobre todo aquí en Perú, que están sometidos a ratificación cada 7 años, aprecian bastante poco los sistemas de evaluación de desempeño y los de control de gestión. Yo creo que esto obedece a varias razones, que por supuesto habrá que profundizar en cada caso concreto. La primera es a esta confusión con el control disciplinario. Dicen, utilizan el sistema de control de gestión para castigarme. La segunda razón es porque lo aplican las mismas personas muchas veces. El mismo que me controla disciplinariamente hace la evaluación de desempeño. La tercera es que no se ve ningún uso de la evaluación de desempeño para promover la carrera personal de la persona evaluada. De todos estos riesgos, el más importante, a mí me parece que es el riesgo de violar la independencia judicial. Por tal motivo, hay que separar claramente y de manera muy explícita en cada caso concreto estos dos sistemas de control. No pueden confundirse las personas que aplican el control disciplinario y el control jurisdiccional con quienes hacen la evaluación de desempeño. Voy a explicarme un poco más. Imaginemos un juez de primera instancia que tiene una cierta posición ideológica, legítima dentro del Estado de Derecho, falla en cierto sentido, a favor, en contra de ciertos derechos, y sus sentencias son revisadas sistemáticamente por la alzada, por una cámara de apelaciones, un tribunal, que se las revoca. Y ese mismo tribunal luego lo califica su evaluación de desempeño. Y entonces le pone una mala nota para discrepar con sus posiciones jurídicas. O el caso de un órgano de control disciplinario disgustado con ciertas actitudes públicas de un juez, que a lo mejor dice ciertas cosas, hace ciertas otras, que no constituyen falta disciplinaria y que por lo tanto no lo pueden sancionar disciplinariamente, dicen, bueno, pero lo vamos a sancionar a través de una mala nota, una mala calificación en la evaluación de desempeño. Estos riesgos involucran a la independencia del juez. Es decir, tenemos que garantizar que las Cortes Supremas, los consejos de la Judicatura o los jueces que revisan las sentencias de otros no sean quienes controlen el sistema de evaluación de desempeño. Y cuando tengan algún rol en este sentido, debe ser objetivo para evitar que a través de la evaluación de desempeño se realice un control de otro tipo. ¿Se entiende? Porque el control de desempeño no necesita, la evaluación de desempeño, tener las garantías del debido proceso que sí exige el control disciplinario. Esto requiere calibrar muy bien los sistemas de control o de evaluación de desempeño y hay un segundo riesgo, los riesgos para el desempeño mismo cuando nos ponemos a medir a profesionales. Voy a señalar tres.
aunque en pantalla hay dos. Un riesgo es la burocratización, que los jueces digan, bueno, hago el mínimo indispensable para cumplir las metas que se me imponen y ya. Este riesgo se subsana a través de incentivos, apoyo, foco en la carrera y en la evolución profesional del juez, diálogo con él para superarlo. Un riesgo concomitante es la desmotivación, el sentirse perseguido, el sentirse observado. Esto se supera con la participación de los jueces en la fijación de las metas que van a ser evaluadas en el desempeño. Y el tercer riesgo, que no está anotado, pero ha aparecido en las conversaciones en el día de ayer y de hoy, es el riesgo de usar los indicadores incorrectos y generar, por tanto, incentivos perversos. Imaginemos que uno diga, bueno, vamos a medir la cantidad de resoluciones que dicta un juez y el juez que sabe esto, cuando suspende una audiencia, dicta una resolución indicando las razones por las que suspende una audiencia. Y esto le suma para su evaluación de desempeño. ¿Es correcto esto? ¿Este es el tipo de productos que queremos entregar a la sociedad? Claramente no. Entonces hay que medir aquello que es valioso y que se entrega a la sociedad. Un ejemplo, si se quiere, bastante acabado para mirar, insisto, para luego cometer los propios errores, no los ajenos, es la Resolución 649 del 2004 de la Corte de República Dominicana, que regula un sistema de evaluación de desempeño bastante razonable. Hay muchos elementos para ver allí. Se lo encomiendan a la Dirección de Carrera Judicial, se indica cómo se va a evaluar, se ponen los indicadores, la ponderación que tendrán, etc. Por mi parte, yo creo que en los países que ya se está haciendo evaluación de desempeño hay que dar un paso más y tiene que ver con la elección de qué cosas miramos para considerar si hay un buen desempeño y con qué herramientas. Yo creo que un sistema de evaluación de desempeño que cumpla sus fines tiene que tener por lo menos estas 4 herramientas, estas 4 vertientes simultáneamente. La primera es la satisfacción de las necesidades y expectativas legítimas de los usuarios. Esto raramente se hace. En el sistema de República Dominicana que recién mencionaba, en la visita anual que se hace al tribunal, se pide que opinen 2 usuarios. Es un principio. Yo creo que hoy en día se puede hacer de una manera mucho más sofisticada y detallada, y voy a dar a continuación otros ejemplos. La segunda vertiente es la más obvia, la que se está generalizando, que es mirar los resultados de la gestión, con las salvedades que dije antes. ¿Qué queremos medir? Que midamos cosas productivas y valiosas. Ahora vamos a profundizar en eso también. En tercer lugar, utilizar lo que se usa en evaluación de desempeño en las organizaciones modernas. La opinión de los que trabajan con la persona evaluada. Opinión de los colegas, de los otros jueces que trabajan con él, de los empleados, de los fiscales, de los defensores que actúan en ese tribunal. Preguntándole, por supuesto, lo que corresponde preguntar en el marco del trabajo conjunto que se realiza, sino en equipo. Tiene buenas habilidades de comunicación interpersonal, comunica adecuadamente sus decisiones, tiene capacidad de hacerse entender, etcétera, etcétera, etcétera. Esas cosas que uno se pregunta y que uno evalúa de los compañeros de trabajo. Y en cuarto lugar, esto también es más clásico, para evaluar el desempeño de alguien hay que revisar sus antecedentes de capacitación en el periodo evaluado. Se pueden poner objetivos de que tenga al menos tantas horas de capacitación por año, dar un puntaje predeterminado, por supuesto, predeterminado a la obtención de ciertos títulos o realización de ciertos cursos, etcétera. Vamos a ver un poquito más en detalle entonces estas 4 herramientas que en conjunto y con pocos indicadores cada una, con pocas preguntas, pueden darnos una evaluación de desempeño útil para el crecimiento profesional del juez y su desarrollo en la carrera. Este es un ejemplo tomado de Estados Unidos veo que no se llega a leer, de encuestas que se aplican a personas que van a los tribunales.
Esta encuesta nos permite controlar la gestión del tribunal, pero algunas preguntas con pequeñas adaptaciones se podrían hacer sobre el juez en particular que presidió la audiencia o el acto procesal o el proceso en el que participó la parte. Por ejemplo, encontrar el tribunal fue fácil, los formularios eran fáciles y claros de entender, es una pregunta que tiene que ver con la gestión del tribunal. Pero, por ejemplo, fui tratado con cortesía y respeto, el juez respondió a mis dudas y preguntas, son cosas que aplican directamente a la evaluación del desempeño de un juez que queremos que satisfaga las necesidades del ciudadano y que, repito, es el primero de los 4 factores a analizar en la evaluación de desempeño. Un segundo ejemplo, y vamos a los resultados de la gestión. A esta altura, yo creo que nadie puede estar pensando que los resultados de la gestión se saquen de un lugar diferente que no sea un sistema informático y de manera automática. No tiene sentido estar recogiendo información a mano con toda la carga de trabajo que esto tiene. Recuerden lo que dije al inicio, esto no garantiza el éxito de la gestión, sino que sirve de apoyo y los apoyos deben ser económicos en esfuerzos. Acá estamos viendo en pantalla el sistema informático Kiwi del Ministerio Público Fiscal, es una demo, está a punto de implementarse, en el cual se compara, voy a señalar con el puntero, para esta persona la cantidad de requerimientos de juicio sobre investigación, es un fiscal, la cantidad de requerimientos de juicio sobre el total de investigaciones. Y estos serían los resultados del fiscal comparados contra la media de todos los fiscales y contra una meta preestablecida. Esto es un detalle muy importante, además de elegir bien 3, 4 resultados valiosos, no más, hay que determinar metas y al momento de determinar estas metas es la ocasión de participación de los jueces, los fiscales o quienes quieran que vayan a ser evaluados. Yendo a la encuesta que se puede hacer a los demás operadores judiciales, a las preguntas que se les hacen, acá vemos en pantalla un ejemplo de un proyecto que curiosamente están elaborando un grupo de jueces chilenos, les he pedido autorización para citarlo, para incidir y determinar ellos el modo en que se evalúa su desempeño. Lo están haciendo en búsqueda de que esta evaluación de desempeño sea realmente objetiva, que ellos sepan con qué indicadores se los evalúa y por lo tanto qué se espera de ellos. Hoy en día, si bien el Código Orgánico de Tribunales de Chile establece que la evaluación de desempeño debe ser objetiva y da 8 campos para evaluar, luego se realiza subjetivamente por la opinión de los jueces de la Corte Superior, que va diciendo en responsabilidad a este juez le ponemos tal nota, en eficiencia tal otra, y se pierde esa búsqueda de objetividad. Entonces vemos que acá hay preguntas tales como: ¿cumple los acuerdos del comité de jueces? ¿Comienza los trabajos judiciales a la hora establecida? ¿Colabora una distribución equitativa del trabajo? Etcétera, etcétera. Yo no recomiendo 2 cosas, aunque se pueden hacer. No las recomiendo porque son una carga de trabajo muy grande e introducen de nuevo factores subjetivos y las experiencias existentes no son exitosas. Así como digo que no puede haber resultados de gestión recogidos manualmente, tampoco aconsejo los informes de comisiones de expertos. A lo sumo, la visita de tribunales hecha por un grupo de jueces es posible, aunque aquí de nuevo entra en riesgo la independencia del juez. La evaluación de sentencias por parte de comisiones es algo complejo y para el control de la calidad de las sentencias, si a alguien le preocupa el punto, ya tenemos desde siempre el control de la segunda instancia y los recursos de casación, que van al fondo de la sentencia y permiten que si una sentencia está mal escrita, las partes, esto es un proceso confrontativo, reclamen y se subsane el error. Es decir, yo creo que es caro y complejo los comités de expertos que elaboran informes, en particular cuando
cuando incluye el análisis de sentencias. Finalmente, unas palabras más sobre las encuestas de satisfacción. Hoy el doctor Gustavo Schalk hizo una enfática defensa de ciudadanizar los poderes judiciales, de ponerlos de cara a la sociedad. Perfecto. Hace un par de años en una provincia argentina me tocó dirigir un proceso de reorganización del sistema procesal penal y decidimos empezar preguntándole a las víctimas y a los imputados cuáles eran sus necesidades, porque si no uno presume cuáles son. Y fue sorprendente la diferencia entre lo que la gente decía y lo que los operadores creían que la gente esperaba. Voy a leer las cifras, ¿no? Por ejemplo, los operadores no visualizaban la importancia que tiene para la víctima de un delito penal que le expliquen la situación del caso. Es su primera prioridad con el 58%. Y en cambio, los operadores ponían en primer lugar la rapidez de la atención, que para la víctima era una necesidad de tercer orden. Sí coincide la percepción de los operadores con la opinión de la víctima en poner en segundo lugar el respeto y el tiempo para escucharlos. Y la necesidad de que termine la situación lo antes posible, es decir, que llegue a una solución final, tenía mucha más prioridad para las víctimas, 42%, que la que tenía para lo que los operadores creían que las víctimas pensaban, que era el 11%. Entonces, hay que esforzarse en entender lo que la gente quiere y necesita. Para eso existen las instituciones públicas. Creo de esta manera, si bien he omitido un montón de detalles técnicos, tales como cuáles son las metas, cuáles son los procesos para seleccionar los indicadores, cómo ponderarlos, etcétera, todas cuestiones que tienen respuesta técnica, pero que debe ser circunstanciada y especificada. Creo, sin embargo, que por lo menos nos hemos acercado y hemos respondido que sí es necesario medir el desempeño de los jueces. Hemos señalado y puntualizado las diferencias con el control disciplinario, cómo hacer para que un sistema de evaluación de desempeño no amenace la independencia judicial y haber dejado un menú de herramientas disponibles para poder avanzar con esta evaluación. Muchas gracias. Invitamos a brindar sus comentarios al doctor Néstor Arbito Chica. El doctor Arbito es ecuatoriano, cursó sus estudios de jurisprudencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ha sido asesor legal y director ejecutivo de Projusticia, coordinador institucional del Ministerio de Justicia. Entre el año 2009 y 2010 fue ministro de Justicia y Derechos Humanos de la República del Ecuador. Ha participado también en los procesos de elaboración del Código Orgánico de la Función Judicial y actualmente participa en el proceso de elaboración del Código General del Proceso. Es vocal principal del Consejo de la Judicatura de Ecuador para el periodo 2013-2019. Doctor Arbito, lo escuchamos. Muchísimas gracias. Primero que nada, buenas tardes con todos y con todas. Y muchísimas gracias al Poder Judicial de Perú por la invitación y a los organizadores. Bueno, el tema de evaluación de desempeño y sistema disciplinario es sumamente importante. Yo quisiera aprovechar para entrar en el tema, básicamente de manera muy rápida, presentarles a ustedes el sistema de administración del Servicio de Justicia que tenemos en el Ecuador. A raíz de la Constitución del 2008, la visión como función judicial que tradicionalmente incluía exclusivamente a los órganos jurisdiccionales, es decir, cortes, juzgados, instancias, varió. Y actualmente la Constitución del Ecuador, como función judicial, incluye a los órganos jurisdiccionales, que son las instancias de justicia, administradoras de justicia, los órganos autónomos, donde está Fiscalía y Defensa Pública, que tienen autonomía financiera y administrativa, órganos auxiliares, donde está el servicio notarial, los martilladores, y el órgano de gobierno, un único órgano de gobierno de toda esta función judicial,
que es el Consejo de la Judicatura. ¿Por qué vale la pena hacer esta aclaración? Porque cuando estamos hablando de las funciones de evaluación hechas por el Consejo de la Judicatura, no incluyen exclusivamente a los órganos jurisdiccionales, sino incluso a los fiscales y a los defensores públicos. Repito, estas instituciones autónomas gozan de autonomía administrativa y financiera, pero el ente de gobierno y disciplinario sigue siendo un ente único, que es el Consejo de la Judicatura. Bien, en la Constitución, igual del 2008, se consagra un principio que lo deben tener todos los servicios de justicia, que le da el realce a este sistema de evaluación. Dice la Constitución, y luego el Código Orgánico de la Función Judicial también lo repite, que a través de concursos de oposición y méritos y de evaluación se consagra el ingreso a la carrera judicial, a cualquiera de los órganos de la función judicial, la permanencia y la promoción. Esto es muy importante dejarlo claro, porque creemos nosotros que el sistema de evaluación, los resultados de un sistema de evaluación tienen que tener un efecto, sea positivo o negativo. De lo contrario, nos quedamos con una linda fotografía o datos estadísticos. Pero tenemos que llegar a que ese sistema de medición, de evaluación, tenga una consecuencia. Como digo, no busca la sanción del funcionario, sino también su promoción o permanencia. El rango que está previsto en la Constitución y en el Código Orgánico de la Función Judicial. Para méritos de la intervención específica de esta tarde, no nos vamos a referir ni a los sistemas de evaluación para ingreso, ¿sí? Ni tampoco al de los fiscales o defensores. Vamos a concentrarnos un poco en el tema de sistemas de evaluación para los órganos jurisdiccionales. Nuestro Código Orgánico, nuestra nueva visión del Servicio de Justicia a nivel nacional en el Ecuador, muta un sistema de promoción que teníamos antes. Me explico rápidamente. Antiguamente, la promoción en la carrera judicial estaba dado por el puesto que se ocupaba, de tal manera que mi carrera como juez estaba en juez de primera instancia, juez miembro de algún tribunal, juez de alguna corte de apelación o juez nacional en la Corte de Casación. Esto, mis estimados amigos, mutaba o entorpecía el crecimiento y la promoción de los funcionarios judiciales, de tal manera que para ascender en puestos, lo que me tocaba esperar a mí era que muera, renuncie o lo voten a quien estaba ocupando ese puesto superior al cual yo quería aspirar. El Código Orgánico de la Función Judicial cambia esta división de puestos por una división de escalafón, donde la carrera judicial, sin importar el puesto en el que esté, va a arrancar en un juez de nivel 1 o escalafón 1 con 10 niveles o escalafones de carrera. En una carrera diseñada más o menos a 30 años, cada 3 años, con un sistema de promoción. Pero recordemos lo que indicaba la Constitución. A través del sistema de evaluación yo permanezco y me promuevo. Nosotros estamos convencidos que no existe mejor mecanismo de garantizar la independencia judicial que reglas claras de evaluación para que los jueces tengan un puesto sin deberle el favor a nadie que no sea a su propia gestión y desempeño y motivación. También nuestro Código Orgánico de la Función Judicial, y efectivamente lo conversábamos con colegas antes del foro, no existe sistema sin riesgo y no existe sistema perfecto. A propósito, tampoco existe procesos de reforma, que el mejor proceso de reforma es el que estamos impulsando cada uno de nosotros en cada uno de nuestros países. Las visiones compartidas nos permiten tomar experiencias y potencializarlas para nuestra realidad. No podemos querer buscar cambiar la realidad a través de un mecanismo o metodología que nos quieran dar de otros lados. Así no funciona esto. Muy bien, entonces, estamos atando dos conceptos claros en el tema de evaluación. El primero, para evitar un poco ese riesgo, vamos a tomar ciertos cuidados. Por una parte, mientras más vertientes de calificación de evaluación existan, esto se repercute en beneficio del evaluado. Me explico. Si yo tengo una sola vertiente de calificación, el ente, persona o persona que me imponga esa calificación es el dueño del 100% de mi futuro. Pero si yo tengo 5, 6 o 10 vertientes de calificación en el cual un ponderado me permite que en una actitud o en otra evaluación mejorar mi posición, eso se repercute no solamente en el beneficio del evaluado, sino también en la transparencia de la información para poder tener datos integrales de esa persona que queremos promover.
Es así que el Código Orgánico de la Función Judicial visualiza alrededor de 14 parámetros de evaluación, no indicadores, lo que queremos medir. Y también lo pone a distintos entes que pongan esta calificación. Y ahí viene, por ejemplo, el tema de la escuela judicial, que es una de las vertientes más importantes. Recuerden ustedes que nosotros indicábamos que la promoción estaba dada por los escalafones. Para ascender de un escalafón a otro, se hace este sistema de evaluación y uno de los más importantes, si yo no he aprobado los módulos formativos de la escuela judicial, no podría ascender a un siguiente escalafón, porque cada escalafón significa que yo estoy capacitado o soy competente para conocer determinadas materias de especialización, sin que yo me vuelva exclusivo de aquella. Por otra parte, está la evaluación de desempeño que se lo realiza a través de ponderación de datos informáticos, de productividad tanto y de calidad. Y también otra de las vertientes de calificación van a ser la calificación dada por el usuario. Es importantísimo porque esto de aquí no debe estar dirigido a atender la carga procesal, sino a brindar satisfacción a ese usuario, más allá de que se le dé la razón o no. Sí queríamos, ya para finalizar, porque nos han sacado tarjeta amarilla, para finalizar, sí hay que hacer una diferencia entre lo que es el proceso disciplinario y el proceso de evaluación. Completamente de acuerdo, en un proceso disciplinario la contradicción debido proceso, porque se me está imputando una conducta y yo tengo derecho a ir a defenderme si es real y que el ente decida si me sanciona o no me sanciona. Pero los criterios de evaluación no pueden estar sometidos a una contradicción por parte del evaluado. Lo que sí deben estar sometidos es a una recalificación o revalorización. En el caso normativo del Ecuador, por norma expresa, los resultados de cada evaluación deben ser, si una persona no hubiese obtenido el resultado mínimo, el puntaje mínimo para ser promovido, debe ser nuevamente evaluado después de 6 meses y en caso de reiterarse esta baja calificación, debe ser excluido del proceso. ¿Por qué? Porque, como les digo, es uno de los factores para permanencia. Todos estos criterios deben brindar legitimidad y valoración por parte del ciudadano, que es a la larga para quien estamos sirviendo en todos estos procesos de reforma. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Néstor Arbito por compartir con nosotros su visión sobre los sistemas de evaluación. Seguidamente invitamos al doctor José Guillermo Werner para que comparta sus comentarios sobre el tema de medición y evaluación. El doctor Werner es de nacionalidad brasilera, se desempeña como juez del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro desde el año 1998. Actualmente cumple mandato de consejero en el Consejo Nacional de Justicia. Es también profesor del programa de maestría en Ciencias Sociales del Instituto Universitario de Investigación de Río de Janeiro. También es especialista en Derecho del Consumidor, y también es miembro honorario del Centro for International Legal Studies desde el año 1996. También es autor de diversas obras de carácter jurídico, tanto de manera individual como también de manera colectiva. Dejo con ustedes en el uso de la palabra al señor juez Werner. Muchas gracias. Primeramente, gustaría de expresar mis agradecimientos por la invitación de CEJA y a los organizadores de este seminario. Después de lo excelente trabajo presentado por el señor Chayer, quien parabenizo por la claridad de argumentos, gustaría de comentar los aspectos que en mi convicción ligan la resolución número 106 del Consejo Nacional de Justicia de Brasil a los subsistemas diseñados en la charla maestra. Para comenzar, debo decir que la resolución número 106 de 1910, de 2010 fue elaborada para reglamentar las promociones de jueces de acuerdo al criterio de mérito. Las promociones de jueces en Brasil se hacen por 2 criterios, por antigüedad y mérito. Creo que las promociones por antigüedad no traerán distinciones con lo que se hace en otros países.
pero las promociones por mérito son las que son los objeto de nuestras preocupaciones, lo que se refiere a la resolución número 106 del Consejo Nacional de Justicia en Brasil, en especial porque pretendió reglamentar la nuestra Constitución. O artigo 93, número 2.3, determina que la evaluación del mérito se hará en conformidad con el desempeño y por criterios de productividad y prontitud en el ejercicio de la jurisdicción y por la frecuencia y aprovechamiento en cursos reconocidos de perfeccionamiento. No se cuida propiamente de un sistema de evaluación de desempeño, pero se utiliza de muchos elementos que están envolvidos con el desempeño y con otros aspectos de la actividad de los jueces. Podríamos decir que las promociones de jueces por mérito envuelven también una evaluación, pero que no se confunde con las evaluaciones propias de los subsistemas apuntados. A lo contrario, creo que los abarcan a todos. En verdad, todos estos subsistemas pasan en la evaluación de mérito a subsidiar, a servir de elementos valorativos para los tribunales en la definición de lo mejor de entre los jueces candidatos a la promoción. Creo que no es posible comprender las motivaciones por atrás de la confección de la resolución 106, sino tener en cuenta los aspectos históricos sobre el modo de ocupación de los cargos de la magistratura en Brasil y especialmente la influencia que la estructura del Estado siempre tuvo sobre ese procedimiento. Al examinar los textos de las constituciones brasileñas de 1824 a 1988, verifico una gran transformación, una evolución. A partir del estudio de esa evolución, se puede notar que si el ingreso en la carrera de la magistratura y a sus puestos más avanzados se deba por nombramiento del jefe del Poder Ejecutivo, tal criterio fue reemplazado en un segundo momento por el concurso público en caso de ingreso y por procesos de promoción y remoción que quedaban al albedrío de los tribunales o sufrían la interferencia del Poder Ejecutivo, en el caso del acceso por mérito de los jueces a los tribunales. En la justicia federal, la conquista de la autonomía fue aún más lenta, como ya se observó. En un tercer momento, mantenido el concurso público, las promociones y remociones comenzaron a ser regidas por criterios alternados de antigüedad y merecimiento, cuando en el caso de promociones por mérito, éstas sufrían influencia de otros criterios o de esferas de poder. En la fase en que nos encontramos hoy, ya consolidado el ingreso a la carrera por concurso público de pruebas y títulos, las remociones y promociones en la carrera de la magistratura en Brasil se hacen por criterios alternados de antigüedad y mérito que deben seguir las disposiciones de la resolución número 106 del Consejo Nacional de Justicia. El acceso de los jueces de carrera a los tribunales en el Poder Judicial sigue las mismas reglas y permanece la distinción entre el proceso en los tribunales de los estados y en los tribunales federales. En esto, la lista triple con los candidatos escogidos en base al mérito sigue para el presidente de la República, que nombra a uno de ellos. Esta evolución, de un modo, puede ser explicada como una superación de caracteres propios de patrimonialismo y personalismo que aún persisten en algunas sociedades periféricas como la nuestra, como ha leccionado Max Weber cuando construyó sus tipos ideales de autoridad y dominación. Conjugados con los conceptos de racionalidad y burocracia, tales modelos permitieron al sociólogo alemán observar un sentido general de superación de esferas sujetas al tradicionalismo y al patrimonialismo,
por dominios de racionalidad legal, en el que una organización formada por cuadros escogidos en base al mérito tendría un papel fundamental. Pero tal proceso de racionalización de la elección de los funcionarios y agentes más calificados en relación al criterio de mérito no se contenta, es claro, en abarcar apenas el merecimiento o el reclutamiento, con lo que Weber más directamente se preocupó, considerando que las principales funciones, las consideradas como las más importantes en el Poder Judicial, son aquellas en las que más se exige una actuación técnica que pueda garantizar y asegurar la manutención de la función dentro de los límites y perspectivas esperados por la sociedad, lo que aparta siempre más al uso orientado por criterios políticos y así su legitimidad, estas quedan siempre más sujetas a las exigencias de ocupación que se alejan del patrimonialismo y del personalismo, de nombramientos y elecciones arbitrarias. La tendencia es la disminución del espacio para acciones orientadas por otros criterios, como los de patrimonialismo y personalismo, de forma que el campo se reduce siempre más a interferencias que puedan comprometer su esencia, su lógica específica. Los casos en que ocurren interferencias revelan, sin ningún pudor, las contradicciones internas del proceso, colocándolas en jaque y exigiendo su superación en un movimiento autorreferenciado. Así, una vez que el Poder Judicial brasileño se está orientando, como creo, según lo que informan sus principios constitutivos históricos, por principios de excelencia e impersonalidad, o sea, por una lógica de reproducción que se dirige más hacia el mérito y no a la elección arbitraria, todas sus decisiones y prácticas que se sometan a una lógica diversa terminarán revelando sus ambigüedades y contradicciones esenciales y estarán necesitando siempre más la legitimidad. Creo que vivimos en un periodo de transición en el que aún iremos a convencernos que existen criterios objetivos mensurables por métodos científicamente válidos y socialmente legitimados que, una vez aplicados, apartarán todas las dudas de interferencia de elecciones arbitrarias y personales. Es precisamente para darles mayor transparencia y objetividad a los criterios establecidos por la Constitución que el Consejo Nacional de Justicia deliberó editar la resolución número 106, que da efectividad a la determinación constitucional, que es la del artículo 93, número 2.3. Son objetivos de la resolución 106, por tanto, la regulación de promociones de jueces, por criterios de mérito, la especificación y la objetivación de estos criterios. Principalmente la objetivación, rechazando siempre que posible, claro, las interferencias de criterios subjetivos. Gracias. Hay algunas condiciones para el juez concurrir. Los elementos de evaluación son desempeño, que es un aspecto cualitativo del servicio jurisdiccional, la productividad, aspecto cuantitativo del servicio jurisdiccional, prontitud en el ejercicio de las funciones, perfeccionamiento técnico y adecuación de la conducta del juez al Código de Ética de la Magistratura Nacional. Y acá, estos diapositivos muéstranos los elementos específicos de evaluación. Todavía creo que, por cuenta de tiempo, debemos ir a través de estos cuadros rápidamente, porque nuestro objetivo acá, inmediato, es hacer una comparación entre los elementos de evaluación para promoción por mérito de la resolución 106 y los subsistemas mencionados
en la obra de Héctor Chayer. Preparamos estas tablas solo para darles una idea del alcance de nuestra resolución, que proporciona una evaluación de los jueces con el propósito de mérito según variados elementos: prontitud, productividad, perfeccionamiento técnico, adecuación al código de ética, como vimos. Y ahora, cumplida la tarea de presentar los principales aspectos de la resolución 106, sigo a buscar efectuar un análisis de algunos de estos aspectos según las indicaciones de subsistema presentadas por el señor Héctor Chayer. Primeramente, hay un criterio de tener 2 años de efectivo ejercicio en el cargo o nivel de jurisdicción. Este criterio prestigia la manutención de una cierta estabilidad en el juicio, evitando cambiamientos frecuentes del juez titular. Cuanto a lo ítem de número 2, no tener procesos después de plazo legal injustificadamente, creo que está ligado este criterio a los subsistemas de desempeño. Puede estar ligado también a los subsistemas de disciplinario. No haber sido punido en proceso disciplinario últimos 12 meses con pena igual o superior a la de censura. Este criterio puede ser confundido con un criterio disciplinario, mas creo que no sea así. Lo que intentó el Consejo fue la fijación de una barrera contra la contradicción de se promover por mérito un juez que fuera punido a poco tiempo. Cuanto a lo elemento número 5, en última análisis, este criterio, que es lo respecto a las súmulas del Supremo Tribunal Federal y de los tribunales superiores, se vincula a una idea macro de gestión, porque envolve la organización del propio sistema judicial, que en Brasil decidió prestigiar la seguridad jurídica. Tanto que en el artículo 10 de la resolución 106 se determina que la disciplina jurídica del magistrado, al aplicar la jurisprudencia resumida del Supremo Tribunal Federal y de los tribunales superiores, con registro de eventual reserva de entendimiento, es elemento que deberá valorarse para efectos de evaluación de mérito, de acuerdo al principio de responsabilidad institucional establecido en el Código Iberoamericano de Ética Judicial de 2006. Y acá tenemos otros diapositivos que muestran algunas relaciones con los subsistemas presentados por el señor Héctor Chayer. Por fin, como el tiempo está cerrado, creo que debo presentar los aspectos positivos y protectivos que están en la resolución. Primeramente, hay que se observar en la evaluación de mérito la estructura de trabajo de juez, tales como el modo de compartir las actividades en la unidad jurisdiccional con otro magistrado, titular, sustituto o auxiliar, acervo y flujo procesual existente en la unidad jurisdiccional, acumulación de actividades, competencia y tipo del juicio, estructura de funcionamiento del juzgado, recursos humanos, tecnología, instalaciones físicas, recursos materiales, en fin. Pienso que la posibilidad de impugnar la evaluación recibida y los elementos de hecho que le sirvieron de base para ella por el juez parece ser una importante garantía de que no se convierta en una evaluación propia de otros subsistemas. Por otra parte, creo que
La confusión con el subsistema disciplinario no debe ocurrir en Brasil, donde hay un procedimiento propio puesto a la investigación de las infracciones disciplinarias. Pero está claro que no se puede olvidar las advertencias del señor Héctor Chayr y hay que tener cuidado con las evaluaciones pasadas en los elementos acá destacados. De todo modo, siempre hay que tener en cuenta la situación de cada país para evaluar las normas que implican valoraciones de mérito. En el caso de Brasil, sabemos que la promoción por mérito siempre hizo sitio a decisiones personalistas y arbitrarias, ya que no había criterios objetivos en los que basar las decisiones. Por todo esto, debo recordar los objetivos de la Resolución 106 del Consejo Nacional de Justicia, sus motivaciones específicas en el caso de Brasil. Era esto lo que gustaría de hablar para ustedes. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Werner por compartir su experiencia con nosotros y también sus consideraciones respecto al sistema de evaluación. Seguidamente, continuando con el programa, invitamos al doctor Luciano Losecán a brindar sus comentarios. Les recordamos que pueden realizar sus preguntas para que el panel las pueda procesar y luego responder. El doctor Luciano Losecán es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Federal Santa María. Es máster en Derecho Público de la Universidad Vale do Rio dos Sinos. El doctor Losecán es también juez titular del Estado de Río Grande do Sul, juez adjunto de la Presidencia del Consejo Nacional de Justicia y presidente del Departamento de Control y Sistema de Supervisión de Prisiones y el Sistema de Ejecución de Medidas Socioeducativas. Doctor Losecán, lo escuchamos con atención. ¿Está en el punto, por favor? Sí. En primer lugar, gustaría de pedirles perdón por no hablar correctamente el español y por el temblor que se hace en este momento. Yo soy brasileño y el temblor para mí es un pavor. Pero voy a hablar para ustedes de 3 sistemas distintos de control y precisamente de gestión de la actividad judicial de 3 estados que para nosotros son conocidos como provincias. Para ustedes provincias, para nosotros estados de la federación. Entonces son 3 sistemas distintos. El del Tribunal de Justicia del Estado del Río Grande do Sul, en el sur de Brasil, del estado de Sergipe, en la región nordeste de Brasil, y también del estado de Paraná, también ubicado en el sur de Brasil. Una explicación previa todavía es necesaria. ¿Cuál es esa explicación previa? El Consejo Nacional de Justicia es un órgano de la estructura orgánica del Poder Judicial brasileño, compuesto, ubicado en la Constitución Federal desde el año 2004, por una enmienda constitucional, la enmienda constitucional número 45. Esta es la estructura resumida del Poder Judicial en Brasil. El Supremo Tribunal Federal, la Corte Constitucional de Brasil, que también funciona como una cuarta instancia recursal para los recursos extraordinarios que tienen como presupuesto una cuestión constitucional. Y después los tribunales superiores, los tribunales inferiores y la justicia de primera instancia. Pero, ¿qué es el SAF? El primero sistema de gestión de la actividad de la Secretaría de cada unidad judicial y de los jueces. Es una herramienta informática para la realización de inspecciones virtuales y acompañamientos de la actividad, tanto de las secretarías judiciales como de la actividad de los jueces.
el conjunto de la actividad rutinaria de inspección de la Contraloría General de la Justicia sobre el acompañamiento y el control de la justicia de primer grado. ¿Cuáles son los objetivos del SAF? Es un apoyo a la gestión de las actividades de la Secretaría y también de los jueces. Cada juez tiene acceso a su pantalla, a sus actividades y a las actividades de su Secretaría. Es también diagnosticar los factores cuello de botella, o sea, los puntos de obstrucción de la actividad, sea en Secretaría, sea de los jueces, y racionalizar la actividad de clasificación para las inspecciones. ¿Quiénes son las partes interesadas? El Controlador General de la Justicia, que es un juez en término de carrera, que para nosotros en los tribunales locales y federales son llamados de desembargadores, los jueces inspectores, especialmente llamados para hacer esta tarea, jueces de las unidades judiciales, los coordinadores de inspección, que son funcionarios de la justicia llamados para trabajar en la Contraloría, y los empleados, los funcionarios de la justicia en general. Las principales características del SAF en Río Grande do Sur son acceso en línea a los datos que proporcionan información relevante para los usuarios en cada uno de los condados, disponibles a los jueces y servidores autorizados en sus propios condados, en sus propios municipios. El estado actual del sistema en Río Grande do Sur. Son 10 regiones de inspección, son 163 distritos que para nosotros son conocidos como comarcas, 100% de los distritos son informatizados, son 1.192 unidades civiles, penales, de juzgado de familia, etc. Son 2.666.000 procesos activos en el primer grado en la provincia, ubicaciones de bases de datos en todos los condados. El programa, ¿cómo se hace? Este es un mapa del estado, ubicado, es vecino de Argentina y Uruguay. El programa permite la posición en línea ascendiendo directamente a la base de datos. También permite informes de cualquier parte de la provincia, del estado, rescate de datos en varios formatos, generación de gráficos a través de Excel o Office Libre, módulo de seguridad, o sea, solamente para los funcionarios y jueces autorizados, es disponible para los jueces y secretarios del distrito, es desarrollado por el Centro de Informática de la Contraloría General de la Justicia. Ahora, algunos ejemplos de las pantallas. Es posible generar informes cartorarios, o sea, de la Secretaría. ¿Cuáles informes? Cualquier que lo quiera. Es importante. Todas las comarcas, todos los distritos están arrolados, están listados en el estado de Río Grande do Sur. Es posible seleccionar un módulo, aquí la Secretaría de la Unidad, seleccionar el tipo de informe y la unidad que quiero inspeccionar o verificar. Es posible también seleccionar el informe de opciones. Por ejemplo, acá, en este ejemplo, tenemos los datos que son necesarios y que van a compor el diario de la justicia electrónico, porque no hay más papel para las comunicaciones procesuales. Estas son hechas a través del diario electrónico. Entonces, quiero saber cuáles son los últimos informes contemplados en el diario de la justicia electrónico, por año, por mes, por día y así por diante.
Otro tipo de informe es un informe general de la Secretaría. ¿Cuáles fueron las actividades desarrolladas por los empleados de la justicia? Y también es posible guardar las informaciones en diversos formatos, en Word, en una página de la web, en Excel o en PDF. También ainda es posible exportar directamente los datos a una planilla de Excel o Office Libre. También es posible elaborar gráficos con la productividad y verificar los puntos de obstrucción en los procesos civiles o penales de determinada secretaría. O hacer una pizza con los distintos problemas y los distintos momentos del proceso. Los informes del SAF en el módulo Secretaría de la Actividad de la provincia permite informes de la posición de la Secretaría, informes de diligencias ordenadas, ejemplo, notas de expediente, informe de las actuaciones pendientes de cumplimiento, informes de procesos paralizados, activos, informes descriptivos, procesos listos para sentencia, procesos fuera del registro, o sea, en carga con las partes, procesos en espera de respuesta a diligencias, procesos pendientes de manifestación de las partes, informe de procesos que no sean devolvidos. El módulo también es posible para la distribución y contabilidad de la Secretaría. Informe de procesos distribuidos al año, al mes, al día, los procesos con distintos valores de acción, o sea que son cambiantes de acuerdo con el valor de la causa, valor de la acción, los gastos y lo comparativo de valores. En el módulo para control de la actividad judicial, es posible generar informes de la posición de la judicancia, informe de audiencias realizadas por el juez, informe de sentencias prolatadas por el juez, informe de distribución de audiencias, o sea, en qué días de la semana el juez hace sus audiencias. Tenemos un problema en Brasil por veces porque algunos de los jueces hacen sus audiencias en días determinados y no en otros. Informe sobre los acuerdos obtenidos por el magistrado en audiencia. Se elaboran nuevos informes según sea necesario, como al ingresar en una herramienta llamada objeto del proceso según se dispone en el sistema del Departamento de Información de Tecnología de la Información del Tribunal de Justicia de Río Grande del Sur. Los comparativos de las inspecciones antes y después de la adopción del SAF. Antes no teníamos acceso directo a la base de datos fuera del distrito, solamente en los distritos. Ahora es posible accesar el programa de monitoreo virtual desde cualquier computadora conectado a la red. Antes se hacía un montaje del acceso a la información a partir de informes de varios locales distintos. Hoy el programa recoge de forma automática los informes. Antes el tiempo medio para montar el informe era de 3 horas, hoy de 3 minutos. Y el SAF, la modalidad de actividad de juez. Ejemplos. Las pantallas que se presentan para el juez y para la Contraloría. Aquí, por ejemplo, un relatorio de un determinado condado que se llama Igrejinha. Voy a hacer el relatorio de la data inicial de 1 de enero del año 2008 hasta 25 de junio de 2008. Voy a tener un determinado juez, que es el único juez de la comarca, del distrito, del condado, que es doctor Juan Carlos André Anacleto. Es el único juez. Y puedo generar los relatorios. ¿Cuáles son los relatorios? Variados, como se encuentra a la derecha de la pantalla. Después, puedo generar relatorios parciales o no,
como se desea. Y también un relatorio general sobre la actividad del juez. Dicho hecho, es posible percorrer un otro sistema que fue construido a partir de este sistema SAF, que es un sistema general de informaciones de todas las comarcas, de todos los condados del estado de Río Grande do Sul, dentro de un método de gestión y planeamiento estratégico. Voy a saltar este instante porque no tengo mucho tiempo. Pero en otro tribunal, en Tribunal de Sergipe, ubicado en la región nordeste de Brasil, es posible tener un ejemplo de procedimiento de control de actividades judiciales. ¿Cuáles son estos procedimientos? En Sergipe hay un sistema muy semejante al del Tribunal de Justicia de Río Grande do Sul, que plantea y que ubica los problemas en colores distintos. El color verde cuando no hay problemas en la Secretaría y el color rojo cuando hay problemas en el procedimiento o en el andamiento de los procesos. Es una actividad de control de la Secretaría y también de la actividad judicial, por distintos colores. Acá tenemos un ejemplo de problemas que son generados, por ejemplo, por los procesos y los procedimientos que están paralizados en determinado local. Ejemplo, los procesos de reos detenidos, de personas detenidas. ¿Cuáles son estos procesos y en qué fase están? Y los problemas son agrupados por grupos de capacidad, como en Río Grande do Sul. También señalizando con colores distintos. Y por último, es posible conocer el sistema del Tribunal de Justicia de Paraná, ubicado en la región sur de Brasil. Es un proceso también de gestión de la información. Es un sistema de monitoreo que existe en la Contraloría General de la Justicia del Estado de Paraná. También, como los otros, es posible conocer la actividad judicial circunstancialmente, o sea, en verde cuando no hay problemas, en rojo o en amarillo cuando hay algún problema en la actividad del juez, en la paralización de los procesos o el empleo de medios no previstos en la legislación y que están, por así decir, impidiendo una marcha regular del proceso. En fin, son sistemas muy semejantes con distintos medios de control. Y para finalizar, es posible decir que no se administra lo que no se mide, no se mide lo que no se define lo que no se entiende y no hay éxito en lo que no se administra, como dice William Deming, el difusor del concepto de calidad total. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Luciano Losecán por compartir con nosotros las experiencias en materia de evaluación que se viene desarrollando en el hermano país de Brasil. A continuación, invitamos al doctor Felipe Chacón, el director de debates y además coordinador del proyecto de mejoramiento de los servicios de justicia, a que realice también comentarios o quizá, si nos puede sintetizar
todas las exposiciones. Señor Chacón. Gracias. Sobre todo, la última conferencia va a ser todo un reto sintetizar 90 diapositivas, pero con mucho cariño. Creo que hemos aprendido hoy día varias cosas, ¿no? En el Perú y particularmente en el proyecto de mejoramiento de los servicios de justicia financiado por el Banco Mundial, en el que venimos trabajando, estamos muy concentrados realmente en ver cómo medir el desempeño de los jueces, de los fiscales y de los otros operadores de la justicia, como son los defensores, los procuradores, los conciliadores, etcétera, ¿no? Incluso de los abogados litigantes particulares. Y tratando de buscar distintos enfoques y quizás un poco diferentes a los que hemos venido escuchando hoy día, que lo que hacen es enriquecer la visión que nosotros tenemos sobre el particular, sobre todo por la perspectiva, ¿no? Nosotros estábamos trabajando en una línea de construir un perfil por competencias de los jueces, de los fiscales y de los demás operadores que muestren esos ámbitos tan importantes en relación a la función y a la actividad propia que tienen que desarrollar, cuáles deben de ser las características hasta actitudinales, psicológicas y de conocimiento sobre el tema para poder enfrentarlos, ¿no? Y una vez que construyamos estos perfiles y buscarle pues, los criterios y los indicadores apropiados, más bien evaluarlos, ¿no? Evaluarlos en esa línea del perfil a cada uno de estos jueces y fiscales, con la intención de identificar las brechas, más bien, que impiden que ellos puedan cumplir a cabalidad las funciones en las que están encomendadas. Porque somos conscientes, y yo creo que cada uno de nosotros nos ha pasado, es que en la medida de que nos dan una tarea por nuestra profesión o nuestra especialidad y nosotros no tenemos la herramienta o no tenemos el conocimiento para resolver ese caso, nos tomamos más tiempo, retrasamos el proceso o lo hacemos de mala calidad. Entonces, el conocimiento y la expertise, resultado justamente del trabajo que se realiza periódicamente, nos dan esos elementos claves para resolver un problema. ¿Por qué tenemos la habilidad de resolver un problema? Porque sabemos, porque tenemos la actitud, tenemos esas convicciones. Y muchas veces eso no está desde el inicio, ¿no? Salimos de las universidades creyendo que lo sabemos todo, pero cuando nos ubican en un puesto laboral nos damos cuenta que sabemos muy poco. Y con los años de la experiencia, ¿no? Y los aprendizajes y las experiencias comparadas, los compañeros que nos enseñan algunas cosas favorables, vamos aprendiendo a resolver los problemas en menos tiempo, con mayor calidad, mucho más eficientemente. Hoy ha sido muy grato, particularmente para mí, y yo creo que también para todos ustedes, escuchar a Héctor Chayer con una exposición bien sucinta, bien clara, y nos ha dado elementos que no los habíamos identificado, al menos personalmente nosotros, en el trabajo que venimos realizando, ¿no? Estas dimensiones o sus subsistemas, como los clasifica él, ético, control disciplinario, de gestión, ¿no? Y propiamente el del desempeño de justicia, consideramos que es un aporte muy valioso para tomarlo en cuenta e incluirlos en nuestros análisis y en las actividades y en la formulación de propuestas que vamos a desarrollar en el futuro. Sobre todo porque casi todos estos subsistemas están muy engarzados entre sí, es muy difícil delimitar, ¿no? Cada una de estas áreas porque unas te llevan a otras, hay una situación gris que se pone de por medio o entre cada uno de estos subsistemas, ¿no? Sin embargo, el tema más importante que rescato y que se ha hecho evidente es
que un sistema de evaluación de desempeño, que es primero que nada proactivo, debe de contribuir justamente a la mejora del trabajo de todos los funcionarios, en este caso jueces, fiscales y demás operadores. Debe de mejorar justamente la calidad en la prestación del servicio, ¿no? Obviamente, la gran interrogante que le hacíamos a Héctor era vinculada con cómo establecer un único sistema con estándares, y una respuesta muy precisa y quizás amplia también, porque menciona que la mejor manera es calibrar los indicadores dependiendo de la situación de cada país y de cada juez y de cada especialidad en la que se va tomando en cuenta, ¿no? En ese sentido, es, digamos, provechoso saber esto, porque efectivamente no podemos medir con un solo instrumento tanta complejidad como se presenta en el sistema de administración de justicia. Por otro lado, hemos estado trabajando también desde el proyecto encuestas de satisfacción respecto de los servicios de los jueces, de los fiscales y de los defensores públicos, porque queremos saber qué opinan en los puntos de contacto y en particular con el servicio que cada uno de ellos viene brindando, pero con la idea de medir el resultado que el proyecto tiene con las intervenciones. Pero ahora nos damos cuenta que estos instrumentos también pueden ser muy útiles para ver efectivamente cuál es la sensación y el sentimiento de los usuarios de la justicia, que no es cualquier público, sino es el que efectivamente tiene un proceso judicial y no es una persona al que le contaron, ¿no? Y que puede opinar y debe repercutir en el hecho de que pueda mejorar esa calidad en el desempeño del juez o del fiscal o del defensor. Definitivamente estamos también considerando estas encuestas internas, porque al interior de las organizaciones donde está el clima laboral, donde todos somos parte de un eslabón, ¿no? Donde ese proceso, ¿no?, administrativo, judicial o el que corresponda, no es el resultado de una sola persona, sino que todos somos parte de un engranaje donde uno recibe el producto de otro de los operadores y al mismo tiempo lo entrega a otro operador. Entonces necesitamos calificarnos entre operadores para ver la calidad de los productos que se están ofreciendo. Estos elementos que nos aporta efectivamente Héctor Chayer creo que van a contribuir de manera significativa en los sistemas de medición y desempeño que se están proponiendo en el Perú a nivel del Poder Judicial, a nivel del Ministerio Público, a nivel del Ministerio de Justicia y naturalmente a nivel del Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene por misión ver estos aspectos en el Perú, ¿no? Al mismo tiempo debo destacar y agradecer al doctor Néstor Arbito por la experiencia que nos cuenta en Ecuador, una experiencia ya aplicada, interesante también, sobre todo desde esa perspectiva en la que el juez no es evaluado por una sola entidad, ¿no?, sino más bien es evaluado por muchas entidades que le dan la oportunidad de poder mostrar de una manera mucho más rica los trabajos que uno realiza, ¿no? Nosotros tenemos muchísimos usuarios, ¿no?, cada uno de los jueces, etcétera, y esta situación nos permitiría también comprender y buscar satisfacer todas estas maneras de evaluar que tenemos de parte de ellos, ¿no? También quiero agradecer y proponer que justamente la exposición de José Guillermo Werner respecto de la experiencia en Brasil es muy, muy interesante, y nuevamente encontramos que un sistema de evaluación que trata de promover más bien la productividad y la calidad del servicio de los jueces, ¿no? Son criterios de promoción los que se mencionan en su presentación. Si bien es cierto, la antigüedad es un elemento clave, porque a veces hay jueces que tienen un perfil bajo, pero día a día van construyendo un historial muy importante, pero también el mérito
sobre todo el mérito de los logros que ellos van presentando en sus distintos casos específicos que llevan, van determinando, digamos, la manera y la particularidad de trabajar, ¿no? Estamos de acuerdo de que las propuestas que ellos tienen, o sea, tenemos entendido justamente en una presentación que en un seminario CEJA también se presentó hace unos años atrás, hay una política muy interesante en Brasil que cada año se proponen, digamos, resolver los casos por decir, estamos en el año 2013 y ya no tiene que, o sea, este año 2013 tienen que resolverse todos los casos anteriores al año 2009, por decirles, ¿no? O sea, no debe haber, ningún juez debe de tener un caso pendiente de años anteriores. Entonces, lo que hace que los casos los procesos judiciales se estén resolviendo con bastante celeridad. Entonces, estos aspectos vinculados, además con esta propuesta de elementos de evaluación, donde dicen el desempeño es un aspecto cualitativo del servicio jurisdiccional y la productividad más bien un aspecto cuantitativo del servicio jurisdiccional, nos parece también una contribución que estamos tomando en cuenta y viendo que se está trabajando con indicadores ya específicos sobre el particular. Finalmente, creo que el doctor Luciano Losecan nos ha mostrado una variedad de maneras de ver, digamos, los reportes que se pueden sacar sobre la base de estas experiencias que se están implementando en Brasil, ¿no? Esas pequeñas poblaciones o esos pequeños distritos judiciales que se muestran en Brasil probablemente representan todo lo que se hace en Perú, ¿no? En Perú tenemos alrededor de 2.500 jueces, ¿no? 2.100 órganos jurisdiccionales y alrededor de 2.500.000 expedientes judiciales que equivalen a uno de los casos que ustedes estaban mostrando. O sea, es una dimensión relativamente pequeña comparando con Brasil, pero que nos puede dar un aprendizaje muy importante, ¿no? Yo les agradezco a cada uno de los 4 ponentes que nos han brindado todo su conocimiento hasta este momento y vamos a aprovechar un poquito más revisando. Tenemos acá las preguntas en la mesa y para no leer cada una de ellas, se las he alcanzado a cada uno de los ponentes para que de alguna manera sinteticen y presenten una respuesta conjunta. Vamos a empezar con Héctor Chayer. Muchas gracias. Hay varias preguntas, les pido a los que queden sin responder si después se acercan y si no las responderé por mail, pero me interesa responder la que dice si se debería establecer estándares de producción para los jueces y quién debería fijar esos estándares. Es una pregunta compleja. La primera respuesta es, la primera afirmación es sí hay que establecer estándares de productividad, también hay que establecer estándares de satisfacción de los usuarios, estándares de metas, las respuestas que se esperan de los operadores en el trabajo, y también hay que establecer estándares y metas en cuanto a la capacitación de los antecedentes personales. Es decir, todo indicador que vamos a medir tiene que tener una meta prefijada de antemano para saber qué es lo que se espera que logre esa persona en un periodo determinado. La segunda es quién debería fijar esos estándares. Yo amplío, diría cómo. Bueno, estos estándares hay que fijarlos en un proceso con 3 componentes que a veces aparecen como contradictorios, pero que en mi experiencia, cuando se logra que estén presentes los 3, el resultado es el óptimo. En primer lugar, un componente técnico, es decir, hay que tomar el indicador, sea de resultado y productividad, sea de satisfacción ciudadana, y a través de un trabajo técnico decir, bueno, acá con los antecedentes que hay, la cantidad de casos, la meta sería esta, que el 80% esté muy satisfecho o satisfecho con la cortesía, que el 90% entienda lo que le explicó el juez, y así seguidamente. Segundo componente, un componente participativo, someter estas metas, estos estándares, a la discusión en un taller con los jueces, decirle, esto es lo que creemos que debería ser, y discutirlo con un diálogo constructivo y con los elementos sobre la mesa. Y estará el caso del tribunal que diga, mire, yo no tengo los recursos, yo este año me voy a mudar, hay tal inconveniente, como hablábamos hoy, el caso de la sala que juzgó a Fujimori en todo el año tuvo un solo caso,
y para ese tribunal, para ese periodo, se fijará una meta diferente y se ajustará según estas condiciones concretas. Y luego el tercer elemento es el firme liderazgo político de luego evaluar según estas metas, premiar a los que lo logran y conversar sobre la carrera de aquellos que no están pudiendo lograr los objetivos para darles el apoyo y la promoción profesional que necesita un juez evaluado que no ha logrado estas metas en las que él mismo participó en determinar. Es decir, tres elementos: técnico, participativo y de gobierno judicial. Las demás las voy a dejar sin contestar en aras del tiempo, las conversamos individualmente y aprovecho para decir ahora lo que no dije al principio. Muchas gracias por la invitación al CEJA, al Banco Mundial y al Poder Judicial del Perú. Bueno, poco tiempo y algunas preguntas. ¿Cómo se escoge el Consejo de la Judicatura? Somos 5 miembros, provenimos de la Presidencia de la República, la Presidencia de la Corte Nacional, o el Ejecutivo Corte Nacional, la Asamblea Nacional, la Defensa Pública y la Fiscalía. Cada uno de estos entes manda una terna y son en un proceso de impugnación ciudadana, regentado por el Consejo de Participación Ciudadana, son escogidos. Puede ser uno miembro de la terna, puede ser un judicial de carrera. De hecho, el presidente alterno del Consejo de la Judicatura, el vocal alterno del doctor Gustavo Yalc, es un judicial de carrera. Dos cositas rápidas sobre el proceso de reforma. Tanto la consulta para ir a la Asamblea Constituyente, la reforma constitucional y la última reforma de justicia, todo ha sido puesto en conocimiento, a votación del pueblo ecuatoriano, y en todos los procesos se ha ganado por más del 70% de los votos. Creo que podemos estar de acuerdo o no, pero nadie puede dudar de la legitimidad del proceso. Eso le da un respaldo muy bueno. Sobre los temas de capacitación, tenemos la capacitación inicial y la capacitación continua. Siempre la capacitación continua es en horarios fuera del trabajo de despacho de los jueces. La prioridad 1 la tiene el rol de juez, más allá del tema de formación. Y la última pregunta, la más importante, me preguntan cuánto gana, básicamente cuánto gana un juez. Es igualito lo que yo habría preguntado. La primera pregunta de la entrevista de trabajo es, bueno, ¿y cuánto pagan acá? Se ha invertido lo que no se ha invertido nunca en la historia del Ecuador, mejorando los estándares de satisfacción también de nuestros jueces. Básicamente la fluctuación de tabla más, tabla menos es de $4.000 a $6.000 honorarios mensuales. Es una pregunta del doctor Rubén Morga. El sistema instaurado en Brasil, en Río Grande do Sul, que es el SAF, ha cambiado la administración de la justicia, es más rápido, hay más celeridad, hay menos procesos judiciales con problemas, o los procesos están en color verde y sin problemas. No, hay problemas sí. Es necesario decir que a partir del SAF, en nuestras provincias se hizo un estándar de procesos y de la actividad judicial. Cada comarca, cada juez tiene un estándar que nosotros llamamos en calidad total de clúster. El juez que está en el clúster, acima del clúster o abajo del clúster. O sea, por eso los colores distintos, en verde, amarillo o rojo. Si está acima, abajo o en el clúster. Pero el número de procesos en nuestra provincia ha aumentado significativamente, principalmente en lo civil, con las demandas de los consumidores. En Brasil son una verdadera plaga. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y a nuestros 4 distinguidos invitados. Vamos acelerando para continuar con el evento. Gracias. Bueno, muchas gracias a los expositores y también a los comentaristas. Los esperamos de regreso a las 5 en punto de la tarde para continuar con los paneles. Se van a presentar las experiencias innovadoras en materias de sistema de evaluación. También los seguimos invitando a participar y visitar los stands de diversas empresas que se encuentran afuera. Queremos agradecer el stand del proyecto de mejoramiento de servicios de justicia, el stand de Indra, Universidad TESAN, Tecnocom, el stand de Robinson, de SATEC,
de Thomson Reuters, también del Centro de Estudios de Justicia de las Américas de CEJA, del Ministerio Público, del Consejo Nacional de la Magistratura, de la Academia de la Magistratura, del Ministerio de Justicia, de Policom, Coatel y, por supuesto, el del Poder Judicial. Nos reencontramos a las 5.